Buenas noches, amigos. Belchite es un pueblo muerto. Ya no hay luz, ni agua, ni nadie que pueda necesitarlo. Dicen que se ha quedado como un monumento a lo que nunca debería ocurrir: la tragedia y el desastre de una guerra. Hablan de miles de muertos en tan solo unos días, de 3 cambios de mando y orden en este lugar a unos 40 kilómetros de Zaragoza. Hablan de que todo quedó exactamente igual: el cartel de la escuela, los garfios en las calles donde se colgaba la carne, platos en las mesas. Hoy, como decimos, es un pueblo que ha quedado sin nadie. ¿Pero estamos seguros de ello? Esta noche en Milenio 3 vamos a comprobar que hay investigadores que piensan que queda algo que es capaz de registrarse en los magnetofones, algo que a veces tiene voces que podemos casi identificar, voces que hablan de tragedia, voces que insultan, voces que vais a escuchar esta noche aquí en la cadena SER. Algunas son emblemáticas, su contenido se corresponde y se conexiona perfectamente con lo que debió pasar en aquel pueblo. Escuchamos esta voz que muchos dicen que se parece a la de Franco, grabada ya en los años 90 y con métodos digitales, que dice una palabra clave: rendíos. Esta noche voces como esas, documentos de investigación, el ayer y el hoy, de un pueblo, de un lugar, de una aldea que ha quedado marcada, el Belchite viejo. El recuerdo, como decimos, de una auténtica tragedia. Comprobaréis, conoceréis lo que la investigación de lo misterioso ha encontrado, que no es poco. Somos Milenio 3 y esta noche va a ser inolvidable. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. 1:37, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Menudo tema el de hoy, ¿eh? Un tema que va a ser fuertecito, o sea, que se abriguen, que el tiempo hace para ello, se pongan las mantas hasta la cabeza y escuchen la de documentos y psicofonías que traemos. Un montón de cosas. Uno de esos temas, si la semana pasada entrábamos en una conspiración política, Milenio 3 es una montaña rusa y hoy nos metemos en el miedo. Vías abiertas ya para toda la gente y que hoy estoy seguro que en tromba va a opinar, va a decir, va a sugerir, va a preguntar. Hay muchos ya lo invitados. Están haciendo, además de esa psicofonía que decías que era la voz de Franco, ese 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestra opinión. Nos ha escrito ya Juan Carlos, de Venta de Baños, diciendo que tiene las psicofonías de más allá y cada vez tiene más claro que la de rendiros es la voz de Franco. SMS 7640, palabra Milenio, espacio, y que opinen que oyen ellos en las psicofonías, que muchas veces nos dan pista y los oyentes pues escuchan otras cosas diferentes a las que... Y hay que apuntar, que me lo decía antes uno de los invitados que tenemos aquí, un querido compañero, que digamos que quien pueda escuche el programa con cascos. Es una sensación muy distinta. Y nosotros aquí en el estudio, uno ya todo en penumbra, más en penumbra que nunca, la fotografía de nuestros amigos al fondo, el piano, las sillas, todo con una mínima luz, que es cierto que lo hacemos así, a ver si pronto venís por aquí. Estamos ya preparados para una noche de auténtica investigación. También hay un mail, que me lo apuntaba Katia Rocha desde la nave del misterio, milenio3 con número @cadenaser.com para cualquier información. Estamos todos, solo faltaba nuestro lugarteniente, con estas músicas, madre mía, Juanma Frasquet. Un pueblo muerto, hoy vamos a dibujarlo, vamos a estar con gente que ha investigado mucho allí. Vamos a conectar con diversos puntos de España y antes vamos a hablar y a presentar, aunque no hace falta presentarle, a nuestro querido compañero, director de la revista Más Allá. La tenemos aquí y si ya hacíamos un adelanto el domingo madrugada de 3 a 4, nuestro segundo horario,
recordáis que incluso sorteábamos unas revistas de Más Allá, una edición especial increíble, con un documento que, como siempre, tenemos aquí, suena, es un CD con una portada que solo se le puede ocurrir a don Javier Sierra. Sale un niño moribundo con una especie de señas de identificación de aquella época y unos aviones sobrevolando. Hoy los aviones, los viejos aviones de la guerra, os aseguro que también van a sobrevolar este estudio. En ese 7640, aparte de todo, de las preguntas que podéis hacer, de las sugerencias, si habéis estado en Belchite, por supuesto, 5 regalos, la revista Más Allá, con esta edición especial, este dossier de Belchite y sobre todo también importantísimo, este CD con las mejores psicofonías y documentos obtenidas durante años en este lugar. Don Javier Sierra, director de Más Allá, compañero, buena noche hoy, ¿no? Buena noche. Pese a que fuera está arreciando, la lluvia empapa la mitad de la península ibérica y hay tormentas por todas partes. Muy buenas noches. Mejor imposible para tratar un tema como el de hoy. Pues quizás sí, porque es uno de esos temas que le ponen los pelos de punta hasta los que estamos más acostumbrados a trabajar con lo paranormal, con lo extraño, con lo imposible. Y este en concreto de Belchite tiene un toque extra. No estamos hablando de psicofonías en abstracto, no son psicofonías vagas, estamos hablando de psicofonías asociadas a un lugar. Y no son psicofonías como las de siempre. Yo distinguiría 2 clases de grabaciones psicofónicas. Unas, las que pueden invitar al oyente a pensar que se trata de comunicaciones del más allá, y otras, que son las de esta noche, las que invitan a pensar que lo que hemos captado o lo que se ha captado con las grabadoras en ese lugar es la banda sonora de algo que aconteció allí dramático hace casi 70 años. Es decir, es como si el tiempo se hubiera detenido allí y gracias a la moderna tecnología se pudiera rescatar. Y el resultado es estremecedor. Lo dice Javier Sierra, lo dijo en su día gente como Marconi o como Edison, que buscaban con sus aparatos, de alguna manera anhelaban encontrar el sistema que reprodujese las palabras que se perdían en el éter, como si el aire, como si el espacio fuese un inmenso disco duro. Tenían la teoría de que todas las palabras se quedaban por ahí y que podían ser registradas. Bueno, a partir de los años 80, y vamos a estar con investigadores que levantaron el vuelo, levantaron la liebre de todo esto, se les ocurrió grabar con métodos analógicos en la época y el resultado lo vais a escuchar esta noche aquí. Impresionante. Y también luego, años 90, con tecnología digital, los resultados han sido igualmente inquietantes. Algo pasa en este lugar, en Belchite. Javier Sierra es aragonés de pro y hemos hablado también con otro aragonés. Todos le conocéis, es uno de los periodistas más prestigiosos de este país, es Luis del Val, compañero de Hoy por Hoy, ha hecho infinidad de libros sobre la posguerra, y yo le he preguntado, he querido saber qué sintió él la primera vez que caminó por Belchite, que estuvo por esas calles, él como persona de la tierra, y nos ha respondido poco menos que esto. Yo no había estado nunca allí, había oído hablar de que, bueno, pues de que habían ocurrido muchas cosas durante la guerra, lógicamente, pero yo no estaba preparado para lo que te encuentras allí, ¿no? Lo que te encuentras allí es el efecto de un pueblo después de haber sido bombardeado, ¿no? Pues con las casas destruidas, los escombros, toda esa estampa del horror, ¿no? Y eso está junto, lo que podríamos llamar el pueblo viejo, junto a un pueblo que después se reconstruyó. Dicen que la gente se quería volver a reconstruir su pueblo antiguo, ¿no? Pero que, bueno, pues la ideología política hizo que no, que se hiciera un pueblo nuevo para que todo el mundo se fuera a vivir allí. El resultado es pues un contraste, tú te lo puedes imaginar, lo que es un pueblo nuevo al lado de un pueblo que es fantasmagórico, donde no hay más que la imagen de la destrucción. Hoy todos nos ponemos las botas de investigación y lo hacemos a través de la fuerza de las ondas. Vamos a estar todos con la mente, con el corazón en Belchite. Es el lugar donde hemos puesto una cruz para saber qué ocurre, qué ocurrió y qué va a pasar, quién sabe, dentro de unos años. Carmen, documentos rápidos, servicio de información de este programa, para ponerlos, aunque lo ha hecho perfectamente Luis del Val, ¿cuál es la historia concreta de este lugar que es la portada de Revista Más Allá y que es la portada informativa de nuestro programa hoy?
Hay que decir ante todo que Belchite está situado entre las provincias de Zaragoza y Teruel. Fue fundado hacia el siglo II a.C. Su población se ha identificado con la primitiva Beleia, la celtíbera. También fue centro administrativo y judicial de los sarracenos. Muy grande fue la influencia de los judíos en Belchite, donde tuvieron sinagogas, y fue su refugio durante la matanza que asoló toda España en 1931. A finales del siglo XIV se construyó la iglesia de San Martín, de estilo mudéjar. Un siglo más tarde se edificó la iglesia de San Juan, conocida como la Torre del Reloj. En la Baja Edad Media pasó a manos del duque Erdeihat, que además era conde de Belchite. Desde entonces tiene un escudo de armas en el que se puede ver una B rodeada de laurel y con una corona encima. Ya en 1610 Felipe III, ordena la expulsión de los moriscos aragoneses de Belchite. En el siglo XVIII se construyeron los conventos de San Agustín y de los dominicos, que son de estilo barroco. El 24 de agosto de 1937, el ejército republicano, al mando del general Pozas, inició la batalla para recuperar Belchite, que resistió el asedio hasta el 6 de septiembre. El 10 de marzo de 1938, las fuerzas sublevadas de Franco tomaron el pueblo. Ya dañado por las guerras carlistas, quedó totalmente arrasado y se calcula que hubo unos 6.000 muertos. El general Franco quiso mantener intactas las ruinas del pueblo como símbolo de su victoria y mandó construir un pueblo nuevo. Además, concedió a las ruinas la Cruz Laureada de San Fernando. Existe también un Belchite subterráneo, ya que durante la guerra la gente comunicó sus bodegas con túneles para esconderse y poderse comunicar. Además, el pueblo está rodeado de varios yacimientos arqueológicos que aún le dan más misterio. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y por toda esta historia de dolor, esta historia que para muchos investigadores, y hoy va a ser una noche apasionante, se ha quedado impregnada de alguna forma en ese lugar, pues hacen que haya recelo, que haya miedo. Durante mucho tiempo lo hubo, a hablar incluso de lo que ocurrió, de los datos históricos de la Guerra Civil. Ese miedo y ese recelo se lo encontraron muchos periodistas al llegar a aquel viejo Belchite. Nos lo cuenta muy rápidamente Luis del Val. Esa es la estampa que yo tengo, pues de lo que podríamos llamar mis principios periodísticos, ¿no? Y que se me quedó hondamente clavada. Y luego, ahora ya no, pero estoy hablando de los años 60. Otra de las características que notabas es que nadie quería hablar de la guerra. Nombrar el asunto de la guerra era notar miradas huidizas, caras vueltas hacia atrás, y nadie quería recordarlo, a pesar de que el recuerdo estaba perenne en las ruinas que todos podían contemplar delante de sus ojos. Y pasaron casi 50 años hasta que un equipo de radio, un grupo de amigos de Radio Heraldo de Aragón, pasó una noche en Belchite. Y se puede decir hoy en día, sin temor a equivocarnos, que dentro de la pequeña gran historia de los fenómenos extraños hubo un antes y un después. Era el equipo de Carlos Bogdanich. Escuchad atentamente a nuestro compañero Carlos Cala. Las viejas piedras de Belchite están manchadas de sangre y marcadas por el dolor. En 1986, el investigador Carlos Bogdanich fue el primero que llevó un equipo de grabación hasta el lugar. Los resultados no se hicieron esperar. Las cintas magnetofónicas habían registrado lo que parecían sonidos de otro tiempo. Quizá los ecos perdidos de la guerra civil. Javier, ¿quién es Carlos Bogdanich? Porque es un personaje importante en toda esta trama.
Es importante, y es importante sobre todo en la historia de la divulgación de este tipo de temas en Aragón. Él dirigía y presentaba durante los años 80 un programa de radio muy exitoso que se llamaba Cuarta Dimensión, que durante muchos años fue el punto de referencia de todos los oyentes aragoneses que querían estar informados de estas cuestiones relacionadas con el misterio. Es astrólogo, es investigador y fue el que se atrevió a pasar una noche en Belchite con su equipo de grabación de Radio Heraldo para ver qué captaban allí. La iniciativa no dejaba de ser curiosa porque hasta ese momento Belchite no figuraba en los mapas de lo paranormal, por entendernos. Nadie se había preocupado por ir a ese monumento a la guerra que está ahí abierto a todo el mundo, y él decidió pasar esa noche de octubre, con frío ya, esas tierras son frías y duras, para tratar de experimentar si en ese enclave, mejor que en un cementerio o en cualquier otro lugar tópico, podía obtener sonidos psicofónicos, y se llevó la sorpresa de su vida. Nunca mejor dicho. Conectamos rápidamente con nuestros compañeros de Radio Zaragoza. Allí está como técnico el buen amigo Ernesto del Río, y allí está don Carlos Bogdanich. Carlos, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches a todos y feliz de estar con vosotros y remontar esta historia tan bonita que es de la de Belchite y de lo que me atañe en el mundo de la radio. Imagino que emocionante, ¿no, Carlos? Volver a escuchar, y lo que vamos a escuchar esta noche, ¿no? Volver a vivirlo y que lo viva toda España, ¿no? Realmente sí, porque a través del buen hacer vuestro, que me encanta cómo estás llevando el programa, y me encanta nuevamente compartir las ondas hercianas con mi querido amigo Javier Sierra, pues volver a recordar todo eso, me están viniendo a la cabeza cantidad de anécdotas y situaciones, incluso algunas olvidadas en el tiempo, y que a través de lo que estamos hablando me vienen a la mente, y desde luego podemos comentar unas cosas realmente apasionantes del tema este en concreto. Pues ya verás cómo hoy, con todos los oyentes, además vamos recordando, reviviendo. Yo te voy a poner una pequeña cosa que, claro, lo has escuchado muchas veces, pero que hoy vamos a entender la importancia que tiene, ¿no? Es un pequeño fragmento en el momento en que aquel equipo de Cuarta Dimensión llega a Belchite. Escuchamos. En Belchite por el equipo de Cuarta Dimensión. Luna nueva del mes de octubre del año 1986. Don Carlos, ahí se inicia una noche histórica, ¿no? Realmente sí. Salimos nosotros de hacer esta experiencia un poco mezclado entre la inquietud y la edad que teníamos en aquel entonces, las ganas de hacer cosas, que Javier sabe, porque además tuve la suerte de conocerlo a él también en aquella época, cómo de alguna manera nos movíamos y estábamos trabajando constantemente con el tema, pero fue realmente algo no esperado para nada, el hecho de lo que se obtuvo en esa ida en el sitio, ¿no? ¿Pero por qué se te ocurrió, y nadie lo había hecho antes, ir allí a grabar? Quizás porque un poco en la revista Más Allá comento un poco en parte del artículo que se hizo muy interesante sobre el tema de Belchite en esta revista, que estábamos un poco, no digo apabullados, pero tú recuerdas que te llegaban, como te puede pasar a ti, seguramente en la radio te pueden llegar psicofonías de lo más variopintas, y claro, dijimos, hombre, pues nosotros todavía no hemos entrado en la dinámica de experimentación, y por lo tanto, pues pensando, digo, bueno, si aparentemente sucede la psicofonía cuando hay algún sitio donde ha ocurrido algo fuerte, y buscando históricamente en Aragón, pues algo fuerte, pues Belchite, por supuesto, y fuerte fue. Allí estáis con vuestras magnetofones, equipos de grabación, y vamos a poner, tenemos toda una hora luego para contar un montón de cosas, que entre nuevos amigos, documentos. Hay que decir, Carmen Porter, que incluso, y hay que dar un auténtico abrazo, como bien dice ahora Carlos Bogdanich, ha habido amigos que se han puesto en contacto con nosotros y nos han enviado también, para que tengamos un amplio espectro, pues psicofonías, Javier, increíble, hechas en su día, ¿eh? Es que no solamente, Carlos Bogdanich fue el primero en estar ahí, sino que abrió una moda, porque realmente después de aquellas grabaciones de octubre de 1986, mucha gente acudió a Belchite para tratar de registrar aquello que había registrado el programa de radio de Cuarta Dimensión. Y fíjate qué curioso, porque esa gente que iba con sus medios mucho más modestos que los de la radio, con equipos mucho más sencillos, captaron también cosas que eran las mismas que había captado Carlos Bogdanich. Increíble. Es decir, que es como si allí de alguna manera estuviera, como decía antes, esa banda sonora dispuesta a ser captada por las grabadoras durante años consecutivos, 86, 88, 90 y dentro ya del siglo XXI también.
Carmen, ante todo gracias también a ese amigo que nos ha enviado unos documentos sí, que luego vamos a escuchar, ¿no? A David Marín Gadea, que nos ha mandado desde Denia a Alicante pues una grabación, la verdad, muy curiosa. Además también una fotografía que pudo realizar en Belchite, donde se ve una luz bastante extraña y que pasaremos pues a nuestros expertos en informática para ver de qué puede tratarse. Mil gracias, David Marín, porque de verdad que vamos a incluir algunas de esas psicofonías en el programa. Claro que sí. Algunas, por ejemplo, son cánticos que parecen sinceramente de la época de los milicianos. Antes de llegar en un momento con Katia Rocha y con las primeras preguntas para todos nuestros amigos de la audiencia, yo quiero que escuchemos, por ejemplo, qué tipo de golpes, claro que es que parecen cañonazos, empezaron a surgir en esa grabación que luego iremos desgranando en la segunda hora. Golpes que parecen como si de verdad una bala gigantesca saliese o alguien estuviera derrumbando edificios. Escuchad, porque es parte de esa grabación ya histórica en nuestra historia del misterio de aquel equipo de Cuarta Dimensión. Carlos, esto no lo escuchaste tú, ¿verdad? En absoluto. Y luego, como comentamos también, reincidiendo sobre el tema del artículo de Más Allá, esa psicofonía se pasó, varios sonidos luego aparecen con aviones y ese sonido de metralla y de fuego y demás. Esa psicofonía se pasó en radio en directo y contamos con la presencia de expertos del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, incluso de personas que habían vivido esa luctuosa situación histórica. Y sobre todo los técnicos o los conocedores del tema armamentístico y sobre todo de esa época lo centralizaban directamente a lo que eran, es decir, la caída de esas bombas que además las tiraban a mano en aquel entonces, que había un avión que pasaba un par de veces al día, que además, fíjate, una anécdota interesante es que el piloto del avión que pasaba por ahí era un vecino de un pueblo cercano. Caramba. Pero que era de la facción opuesta, ¿no? Y pasaba con el avión y la gente, por supuesto, en el pueblo, en cuanto escuchaban el sonido del avión, empezaban o intentaban esconderse donde pudiesen, y pues esta persona tiraba las bombas, y estas bombas, el sonido real que ocurría era el mismo sonido. Tremendo. Vamos rápidamente, si os parece, ahora hasta las 2 con lo que está diciendo la audiencia ahora mismo a través de 6640, que imagino que hay opiniones para todos los gustos. Katia Rocha, ¿qué está diciendo nuestra audiencia amiga? Sobre todo agradecer la colaboración a los oyentes como David de Denia, pues por ejemplo Javi desde Belchite dice: si puedo conseguir una foto de Belchite te la mando, que dicen que se ve una sombra extraña, ¿podrá ser una simple sombra o no? Bueno, que nos manden todo milenio3@cadenaser.com, porque estamos recibiendo mucha información de fotografías misteriosas, iremos con todo eso en la segunda parte, obtenidas allí. Manuel de Alcañiz de Teruel dice que puede ser una grabación que empleara el bando nacional del mismo Franco para bajar la moral de los sitiados en Belchite. Ah, una grabación que se emitió realmente. Vaya, claro. Curioso. Javier de Salou: yo estaba en Belchite, las iglesias imponen mucho respeto, no me atrevería a pasar allí la noche. Algo te persigue por sus calles. Algo te persigue por sus calles, has dicho. Y es curioso porque luego veremos como muchos investigadores amigos que van a ver después, Carlos Gutiérrez, Ángel Briongos, hilan un poco en torno a las sensaciones que uno vive allí. Carlos de la Carolina dice que por motivos de trabajo estuvo viviendo allí y se respira el mal rollo, parece un pueblo fantasma, no hay gente en las calles. Claro. También nos pregunta Óscar de Pamplona que si hemos investigado si de verdad Franco estuvo allí o no. Bueno, hay diversas teorías, porque 3 veces se cambió de mando. Y según tengo entendido, Franco claro que estuvo, pero justo después de las batallas, ¿no? Luis de Burgos dice: gracias por dignificar el periodismo del misterio. Aquel rendíos parecía dicho por Franco. ¿Se han producido en Belchite apariciones? Javier, muchas, ¿verdad? Muchas, sí, muy terroríficas, ¿no? Algunas las contaremos en la segunda hora. Vamos a contar, por ejemplo, una experiencia que nos va a contar Carlos Gutiérrez de un grupo de personas en la que una mano rasgó toda una tienda de campaña delante de ellos. Nos decía Esteban de Sevilla, hay gente que ha investigado en Belchite y ha sentido empujones y experimentado malestares, que se sabe, pues luego lo confirmaremos con los testimonios de la gente además que incluso sufrió allí esos fenómenos y fenómenos de teletransportación, de pérdida de tiempo también. Una pregunta importante que nos hacen oyente: ¿por qué instituciones oficiales nunca investigan estos fenómenos? Y más un caso tan claro como este en el que hay algo escondido. Ah, eso sí que es un misterio, ¿verdad, Javier?
Pues sí, supongo que porque no pueden sacar ningún provecho político de esto. Bueno, podría ser, ¿no? O desde luego ser. Porque es muy difícil y están ahí. Esto, claro que es subjetivo, pero hoy precisamente, en esta hora que nos queda, hasta las 3, vamos a poner todos los documentos. Vais a escuchar esa metralla que decía Carlos Bogdanich. Ese es sonidos de aviones, de viejos coches, voces, cánticos. Y queremos vuestra opinión. Os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER, claro que sí. Y enseguida estamos aquí con esta noche especial sobre Belchite. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Aquí continuamos, claro que sí, viviendo profundamente esta investigación que estamos haciendo en diferentes puntos de España, y aún se nos va a incorporar más gente, más amigos. Aquella grabación histórica, como decimos, del equipo de Cuarta Dimensión de Radio Heraldo ofreció muchas sorpresas y fue un punto de inicio, una luz verde para un montón de investigadores que luego fueron hasta allí. Como hemos dicho, a través del 7640, palabra milenio, 7640, vamos a sortear esas revistas con el dossier especial. Luego Katy y Carmen darán los ganadores con ese CD con los sonidos que vamos a escuchar. Y además hay que decirlo, Javier, oye, vas a poner una dedicatoria de puño y letra a cada oyente, ¿no, Javier? A cada uno de los que ganen esta noche en el sorteo, claro que sí. Pues aquí estamos con Javier Sierra, con Carlos Bogdanich, todo el equipo, por supuesto. Y vamos a escuchar un trozo más de esa cinta que eran muchas horas de grabación. En esta ocasión, y he de decir que la primera vez que lo escuchábamos era hoy el equipo, ¿verdad, Carmen? Nos hemos quedado muy sorprendidos. Sonaba como un coche viejo en un principio, ¿verdad? Parecía. Sí, al principio nos parecía como si fuera un coche que fuera recorriendo esas calles, pero claro, en ese momento no había ningún coche, según nos ha dicho y según sabemos por Carlos, que en ese momento no estaba en marcha ningún vehículo ni nada por el estilo, pero incluso parece que está acelerando en un momento dado. Y aproximándose al micrófono, que es lo más curioso, aproximándose al micrófono. Escuchad muy atentamente. Le voy a pedir ahora a nuestro compañero Juanma Frasquet incluso que dejemos sin fondo ni nada, porque es un sonido bastante grave que hemos tenido que estar ahí poniendo. Yo comprendo que nosotros con los medios de la radio y con los cascos vamos a escucharlo mejor, y vosotros igual estáis en carretera, haciendo guardia en un lugar. Bueno, imagino que el sonido será distinto. Pero en este momento, en esa grabación, en la que solo podía salir el absoluto silencio, empezó a surgir algo que luego se irá transformando, lo iremos viendo paso a paso, que nos parece un viejo coche, o a veces también puede parecer un avión, aunque un avión clarísimo, de esos que llevaban hélice, lo vamos a escuchar luego. Escuchar estos sonidos como de motores, de vehículos, que de repente, como recogidos del pasado, aparecen en esa grabación de octubre del 86. Juanma Frasquet me ponía una cara como de sorpresa porque no lo había escuchado hasta este momento. Clarísimamente una especie de motor, de lo que sea, surge ahí en ese instante, en un lugar absolutamente muerto, absolutamente abandonado, y donde por supuesto no había ningún coche. Pero si queréis más sorpresas, y esta es fuerte, hay un momento de esa grabación, en pleno silencio, en plena noche, sin nadie, en ese pueblo que son solamente ruinas, lejos de todo, donde... Y además, las primeras pesquisas que hemos hecho nos parece clarísimamente, y toda la gente consultada en su momento, un avión de los que perfectamente pudo pasar por aquel lugar en las diferentes contiendas. Hay momentos, vamos a hacer el esfuerzo entre todos, compañeros, de volver a escucharnos, a meternos en este sonido, porque es que parece que es la grabación de una de esas terribles batallas, ¿no? Como la que el CD que regala la revista Javier nos ponía ahí en la portada, ¿no? Ese niño muerto con las fichas de identificación y los aviones. Escuchad muy atentamente, ya lo opinamos. Yo insisto mucho porque sé que incluso mucha gente ahora mismo estará con el transistor poniéndoselo pegado a la oreja, porque es que hay momentos en que se ve como el amortiguar de ese avión, cómo acelera, cómo planea, es absolutamente increíble, y ni quitamos ni ponemos, simplemente aquí está la información. Escuchad este avión en una noche en la que por supuesto no había ningún avión.
Carlos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo te quedaste tú? Imagino como cientos de miles de amigos ahora mismo. ¿Cómo te quedaste tú cuando esto surge en las grabaciones? Estupefacto. Mira, quisiera aprovechar para hacer una aclaración. Mira, el tema del coche. El sonido claramente sí es de coche, ¿no? Entonces, yo me imagino que habrá mucha gente de Aragón, mucha gente que ha estado por Belchite o que haya pasado por ahí hace años, y recordará que bajo las ruinas de una casa muy cerca de la iglesia de San Martín, pues había un coche que estaba debajo de las ruinas, y que en esa época había unas pocas familias que tenían coche. Quiero también recalcar que el pueblo viejo de Belchite, el destruido, en su época era uno de los pueblos más ricos de la zona. Ajá. Es decir, que estamos hablando de una zona donde la capacidad adquisitiva de la gente que había ahí era bastante importante. Era una zona rica en ese entonces y había gente con coche. De hecho, vuelvo a insistir, durante muchísimos años, hasta que lo quitaron porque había peligros, porque la gente se quería sacar fotos del coche que estaba debajo de de lo que había caído en una casa, pues terminaron por quitarlo, pero ahí existían coches. Eso por un lado. Pero luego, en el tema del avión, las personas que estuvieron en el programa, que como os comentaba antes, eran militares que conocían mucho del tema del tipo de aviones que había en aquella época, dieron a ciencia cierta el hecho de que el motor es un motor de pistón. Los aviones de motor de pistón son de esa época también. Pero si agudizamos, como bien dices tú, Iker, el oído a la hora de escuchar la psicofonía, notaremos que también en el fondo del sonido por el fondo del sonido del avión se escucha como el ruido de un cañón antiaéreo, como disparando al propio avión. Y de hecho, históricamente, a las puertas de la entrada al pueblo viejo de Belchite, en una loma, aún está la zona donde tenían montado un cañón antiaéreo que disparaba cada vez que aparecía el vecino del pueblo cercano con el avión a tirar las bombas. Esto que estoy comentando son referencias históricas dadas por gente que vivió esa época y que tuvimos la oportunidad de hacerles su correspondiente reportaje allá por el año 86, cuando se emitió en Cuarta Dimensión esta psicofonía y concurrieron al programa estas personas que fueron testigos del tema. Vamos a volver a escuchar ese, si podemos, Juanma, recuperarlo un momento, porque nos ha dejado a todo el mundo un poco helado. La cara de Javier es un poema, aunque antes, mira que lo hemos escuchado, Javier, y te dije lo de los cascos, ¿verdad? Sí, esto hay que escucharlo evidentemente con cascos, porque casi dan ganas de echarse cuerpo a tierra. Es decir, es esa sensación. No estamos hablando de una película, de un efecto especial. Si me permites, es que parece que es un avión que en vez de estar de paso está como sondeando la zona, ¿no? Sí. Está reduciendo la velocidad. Uno se pone muy bien en la piel de los vecinos de Belchite durante aquellas incursiones de la aviación que debían ser terribles. Se debía sentir uno muy indefenso a merced de lo que podía caerles del cielo. Carmen, ¿qué dice la gente más o menos ahora, bote pronto? Aunque hacia las 2:30 volverá a estar aquí, por supuesto, Katia Rocha. Pues fíjate, Félix nos dice: yo creo que el supuesto coche es más bien un carro de combate. Un saludo. Jesús de Barcelona: el primero parece un vehículo pasando, el segundo sí parece un avión. También pues nos escribe que tuvo un tío, nos escribe un amigo, Carlos Fernández, desde Almadén, en Ciudad Real: tuvo un tío mío en esa batalla y por suerte pasó a Barcelona, pero cayó preso, era rojo y fue voluntario con 16 años y me recordaba cuando estuvo allí. Murió con 83 años. Bueno, siempre lo decimos aquí, nosotros, desde luego, en el asunto político nos parece que todas las guerras son igual de malignas. Da igual de un amigo, claro, que tuvo nos acaba un de tío escribir. Suyo allí. Teresa nos dice también: en Belchite ocurre algo, no oyes nada, el silencio de allí no es normal, impresionante. Que ocurre algo, es un silencio muy particular, ¿no? Bien, vamos a escuchar de nuevo porque mucha gente nos está pidiendo, aunque sea un trocito. Juanma, ¿puede recuperarlo? Vamos allá, el sonido de este avión de pistón, como decía nuestro amigo Carlos Bogdanich, que se coló en esa grabación.
Ahí estaba el documento y, por supuesto, la opinión abierta, Javier. Sí, yo creo que hay que subrayar, y nunca lo subrayaremos bastante, que esto no se estaba escuchando. Es decir, que esto quedó grabado en una cinta, pero que ni Carlos Bogdanich ni los técnicos de la radio que estuvieron aquella noche con él oyeron absolutamente nada. Es la teoría de la psicofonía, ¿no? Solo se registra en una cinta magnetofónica algo que nuestro oído parece que no capta. Hablaban los oyentes, nos decía Carmen ahora, de mucha gente que ha estado allí, notado sensaciones muy especiales. Hay gente que le gusta pasarlo mal y esta noche está allí. Que esta noche hay gente allí. Nos están escribiendo Cristian y César, estamos en Belchite escuchándote. Bueno, vamos a conectar ya intentando. Esta noche tenemos que tener un tentáculo en Belchite. Vamos a estar con un compañero, ¿verdad, Carmen? En unos minutos, que está allí ahora mismo y nos va a contar qué se siente, porque los sentimientos tienen mucho que ver con todo esto del misterio. Le preguntábamos a otro buen amigo, investigador y corresponsal en la zona, Ángel Briongos, ¿qué siente él también cuando tantas veces ha caminado por esas viejas calles sin vida o con vida, quién sabe, de Belchite? Escuchadme atentamente lo que nos decía. Se puede quedar impregnado en el ambiente de alguna manera aquellos sucesos que han sido trágicos, ¿no? Y en este caso Belchite en 15 días aproximadamente murieron la friolera de más de 3.000 personas. Estamos hablando de un sufrimiento mayúsculo, ¿no? Porque estamos hablando de familias enteras que se vieron totalmente destrozadas. Y de alguna manera, pues, ¿quién nos dice a nosotros que en ese plano paralelo íntimamente ligado al nuestro no quedan de alguna manera esas presencias, esas sensaciones, ese sufrimiento más plasmado? Esto sería la teoría de la impregnación que dicen los expertos, ¿no, Javier? Algo que se queda como ahí en las rendijas del tiempo. Y que no sería patrimonio exclusivo de Belchite. Es decir, hay otros muchos lugares donde también se han registrado este tipo de sonidos. Por ejemplo, yo recuerdo uno que se encuentra en la isla de Creta, que es el castillo, la fortaleza veneciana de Franco Castelli, donde cada primavera al alba acuden muchos investigadores y muchos curiosos precisamente a grabar psicofonías o a intentar ver un desfile de soldados, que allí llaman los drosulites, que significan los soldados del rocío, porque es como un desfile de soldados de época que, bueno, que dicen muchos que es posible verlos desfilando siempre por allí. Con tragedia, ¿no? Siempre con tragedia, sí. Parece que los hechos luctuosos, los hechos fuertes, los que golpean la psique de cientos de personas en un momento determinado, son los que después es más fácil recuperar en estas circunstancias de lo paranormal. Bueno, pues ahora os pido de nuevo un favor a todos en esta noche tan especial, porque vamos a entrar en una fase bastante cruda, que impone bastante, si no es bastante también, en valga la redundancia, lo que hemos comentado ahora mismo con estos sonidos que iniciaron toda la historia de Belchite. Escuchad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Voces aparentemente humanas que recuerdan todo tipo de hechos en Belchite. Otro de los investigadores que tomó el relevo a esa iniciativa de Carlos Bogdanich fue, por ejemplo, nuestro compañero y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós, ingeniero informático, que ha estado varias veces en el programa y que tiene un inmenso archivo de este tipo de incursiones. Ahí lo dejamos. Creo que además sorprendemos a Pedro ahora mismo, nosotros somos así, en alguna investigación de campo en estos mismos minutos y segundos. Pedro, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los compañeros y amigos que estáis ahí en otro. Otro abrazo fuerte, Pedro. Sé que de buena tinta que estás por ahí investigando, como debe ser. Sí, y además con fenómenos muy curiosos, con sensores de movimiento que se están disparando de un lado y de otro lado. Y bueno, pues aquí metidos con las psicofonías también en un lugar bastante interesante. Qué bien, cómo nos alegra, porque queríamos desde luego tener también tu apunte, porque esta noche muchos amigos de toda España estamos descubriendo esta maravilla de Belchite. Y vaya si tú has pasado también noches en Belchite y has investigado. ¿Cómo fue la primera noche que tú pasas en Belchite ya con metodología digital y con varios adelantos? Habían pasado casi 14 años, creo, desde el año 86. Sí. ¿Qué ocurrió, Pedro? Bueno, la verdad es que cuando yo me desplacé por primera vez a Belchite, no me esperaba encontrar lo que allí me esperé. Para mí Belchite fue un impacto muy fuerte, tanto a nivel personal como a nivel anecdótico desde el punto de vista de la investigación. Y quiero decir esto porque creo que el experimentador, el investigador, en ese momento de la investigación paranormal, en una situación, creo que analítica, técnica, tiene mucho que ver. La psique del individuo tiene mucho
mucho que ver. En ese impacto, la primera vez que yo fui con un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y, bueno, pues nada, sencillamente nos pusimos a intentar grabar psicofonías como era obvio. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que empezaron a salir algunas voces impresionantes, que algunas quedaban en un grabador, en otras no quedaban en otro grabador, y nos llevaban un poquitín de cabeza. Estuvimos en varios puntos, obtuvimos grabaciones muy fuertes, algunas muy claras, y otras que incluso, habiéndose grabado en el lugar, luego cuando las íbamos a escuchar se desvanecían en el aire. Para mí, Belchite fue, en aquel primer momento, un impacto, vuelvo a decir e insisto, muy fuerte. Y gracias a este CD, que hoy regalamos 5 CDs más 5 dossiers con la revista Más Allá, este CD de psicofonías, Voces de la Guerra Civil Española, producido por Pedro Amorós para la revista Más Allá, en este especial Belchite. Hemos encontrado algunas de esas voces y tenemos también voces de amigos que nos han enviado, impresionantes. Vamos a hacer un análisis, vamos a pedir a todo el mundo que se aferre. Yo no sé cuánta gente ahora mismo, Javier, estará haciendo el movimiento de acercarse al transistor, ¿no? Además estamos justo en un momento en el que los acontecimientos en este programa giran hacia un punto muy interesante. Pasamos de los ruidos de la guerra a las voces, quién sabe si de la gente que estaba en ese momento allí. ¿Qué es lo que ha registrado Pedro y qué es el documento que vamos a escuchar? Bueno, pues una de las primeras voces, siempre lo dice Pedro Amorós, y lo decían los grandes como Sinesio Darnell, y bueno, lo siguen diciendo, por supuesto, Germán de Argumosa, que claro, hay que habituarse un poco a escuchar las psicofonías, no es nada fácil, y que probablemente, repito, nosotros con los cascos escuchemos mucho mejor. Mucha gente lo está yendo con cascos, ¿eh? Y ¿Sí? me lo están diciendo a través de ese 7640, y que se oye muchísimo mejor. Nos apuntan. Carmen, ¿es posible que estén escribiendo de que la gente se está yendo a Belchite ahora mismo? Pues sí, María y Jesús nos dicen que están en Belchite también y que realmente lo están pasando bastante mal. También mucha gente que nos dice incluso los aviones que pueden ser. Ese ruido de aviones, nos dice Joaquín, que puede ser un DC-8 bimotor. Bueno. También Marco nos dice, tened en cuenta que hay una base aérea muy cerca y hay vuelos de noche. Bueno, también es importante saberlo. T-212. Paco, que es un avión que parece un bombardero. Madre mía. Y el avión típico de esa época era el Polikarpov, chato, con un motor radial y tenía 4 ametralladoras. Ese avión lo utilizó la República y la Mosca los nacionales. Vaya maravilla de audiencia, ¿eh? Sorprendente. Es increíble. Bueno, primera grabación, pasamos de un salto, estamos ahora mismo todos juntos conectados, del año 86, de la experiencia maravillosa de esas 5 horas de grabación de Carlos Bogdanich y el equipo de Cuarta Dimensión, a Pedro Amorós, en la frontera del siglo XXI ya, en aquellas grabaciones. Hay una voz que, respondiendo, digamos, de alguna forma, a preguntas que dejaban los investigadores, pero nunca se oye nada, responde: vive en pecado este hombre. Vive en pecado este hombre. Vamos a probarlo una primera vez. Os pido oído visor a todo el mundo. Volveremos a repetirla para ya veréis la diferencia que es escucharlo al principio y luego después. Juanma, vamos con ella. Vive en pecado este hombre. Todo el mundo asiente. Es una voz. Y queremos 7640 palabra milenio, por favor, vuestras opiniones. ¿Qué os parece? Porque hicimos un adelanto el domingo madrugada y mucha gente nos dio pistas maravillosas. A mí me parece, Javier, yo no sé a ti, la voz como de una anciana. Pedro, ¿a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece una voz bastante controvertida. Parece realmente una voz de una anciana, es cierto. Yo desde el punto de vista de la psicofonía, he de decir que las voces psicofónicas son muy difíciles de caracterizar en cuanto a sexo, edad y demás. Cierto. Sin embargo, aquí sí que tenemos unos aspectos bastante curiosos, y es ese matiz que tiene, esa cadencia que tiene, que sí que nos hace presuponer que puede ser una voz también de una persona anciana. Sí es cierto, estoy de acuerdo. Pedro, hay una cosa que me gustaría poner el énfasis en este asunto. Esta voz responde a una pregunta vuestra, es decir, se trata de un comportamiento inteligente por parte de la voz. Claro, es aquí donde vamos a poner un poquitín el dedo en la llaga. La psicofonía sí propiamente dicha, las psicofonías que Bogdanich pues grabó en su época, algunas de las psicofonías que hemos recopilado en el CD son psicofonías que nos trasladan a un momento, a una situación. Por ejemplo, la del fusilamiento, ese que hay con unos disparos que se escuchan casi perfectamente, la de los aviones, es decir, existe un sonido. Sin embargo, cuando se expone una inteligencia lo suficientemente notable que se dirige hacia el
investigador en primera persona, o que incluso responde a preguntas planteadas por el grupo de investigación, pues la verdad es que es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, caramba, lo que quiera que sea que esté respondiendo, sabe dónde estoy, sabe cómo me llamo y sabe lo que estoy haciendo. Fijaos ahora todos, escuchad la experiencia. Vamos a volver a repetir, lo haremos solo en esta voz. Vive en pecado este hombre. Y estoy seguro, porque es un fenómeno que siempre ocurre con las psicofonías, que ahora todo el mundo lo va a escuchar clarísimo. Esa voz, que como bien dice Pedro, no es muy fácil darle una categoría, pero parece una voz más o menos susurrante, una voz de una persona que parece, quizá mayor también. Vive en pecado este hombre. Como una confesión que esa noche registran solamente los soportes magnetofónicos. Y una cosa que nos llama mucho la atención analizando todo este material que, como digo, sorteamos dedicado además por nuestro compañero Javier Sierra, es que hay algunas voces que tienen un componente, parece metálico. Ahora nos lo va a explicar Pedro. Yo no sé si con el paso del tiempo también las grabaciones se adaptan a un nuevo tiempo o a unos nuevos métodos digitales. Pero nos ha sorprendido mucho una voz que dice, fijaos el contenido, que cada uno piense luego lo que quiera, las grabadoras registran una voz metálica que dice, no hay más que una muerte. ¿Qué querrá decir? Escuchamos. No hay más que una muerte. Otra de las voces de Belchite. Imagino que esta es más complicada de escuchar, ¿no? No hay más que una muerte. Otra cosa, yo entiendo, no hay más que una vida o no hay más claridad. Bueno, claro, las dos cosas. Ahí luego está la historia de las psicofonías y cada uno tiene su idea. Pedro, ¿cuál es la historia concreta de esta parafonía? Concretamente decía, no hay más que una vida, ¿eh? Ah, claro. No hay más que... me he confundido yo entonces. No hay más que una vida. Bueno, pues fíjate, estabais en lo cierto y yo ahí he metido yo la gamba, disculpas, no hay más que una muerte. Pues sí. Sí, yo diciendo, lo digo perfectamente, no hay más que una vida o no hay más que claridad. Estamos poniendo oído ya. No hay más que una vida. Ahora lo volveremos a escuchar entonces. Pedro. La verdad es que la psicofonía esta también nos ponía un poquito los pelos de punta cuando estábamos haciendo preguntas relacionadas entre la vida y la muerte, entre una existencia del alma, entre que perduraba algo después de haber trascendido, ¿no? Y nos responden realmente, no hay más que una vida. Yo realmente me quedé bastante perplejo, primero por la interacción entre pregunta y respuesta y segundo por lo que denotaba en sí la propia psicofonía. Y como dato importante, cuando tú decías, la gente se preguntaba, ¿por qué razón presentamos las psicofonías? Es evidente, el experimentador está acostumbrado a recibir este tipo de voces. El experimentador ya sabe cómo enfocarlas y cómo entonarlas. Es como yo, por ejemplo, cuando a mi pequeña nena la oigo balbucear, pues yo la entiendo perfectamente y seguro que está diciendo algo que nadie de vosotros comprendéis. Sin embargo, yo conozco qué es lo que está diciendo porque estoy acostumbrado a escucharla. Aquí sería algo similar, ¿no? Estaríamos hablando de un momento absolutamente, es un impacto de sonido, aprovechado, de energía dirigida y que nos pone de manifiesto una voz. El experimentador interpreta y expone cuál es el significado que él cree. Luego lo coteja con otros investigadores y es cuando realmente pues te das cuenta de que ha surgido una voz y que te ha dicho esto. También, Iker, si me permites, sí. Hay que decir que todas las grabaciones incluidas en el compact disc que se ha expuesto en la revista Más Allá han estado recogidas con una técnica donde se analizan los sonidos espurios del ambiente. Es decir, estamos hablando de un programa que es un espectrograma, que genera un espectrograma de sonido en el cual están incluidas las psicofonías y las voces espurias al ambiente, los sonidos que propiamente no podrían ser psicofonías. Por ejemplo, si tenemos un ruido constante, ese programa, que en este momento desde aquí, desde donde estoy, lo estoy viendo funcionar porque estamos trabajando en ello, te va a dar una muestra de las frecuencias que hay ahí. Es decir, es un chivato de las psicofonías, en pocas palabras. Un chivato de las psicofonías. Pedro, no queremos molestarte mucho más porque sabemos que estás liadísimo investigando, pero vamos a ver si, recomponemos mi metida de pata y volvemos a escuchar, ahora sí con claridad, ese no hay más que una vida, con ese tono ciertamente inquietante metálico. No hay más que una vida. Y ahora iremos viendo en un momento, ya está por aquí Katia Rocha, lo que dice
la audiencia. Pedro, por último, y te dejamos ahí y nos contarás en su día tus nuevas investigaciones, ¿hay algún patrón fijo de las voces de Belchite? Tú has grabado muchísimas. ¿Habría algún nexo de unión? ¿Son de un tipo? ¿Son más dramáticas? Sí. ¿Podrías decirnos cuál es ese patrón? El patrón, Iker, es que es muy dramática. O sea, la psicofonía en sí de Belchite es dramática. Yo he obtenido allí voces que hacen apología a los fusilamientos, ya os digo, hacen apología a la muerte, rendiros, jamás terminé, fusiladle, incluso cosas que yo personalmente pienso que están un poco rayando lo que es ese momento, el momento en el que sucumbió el pueblo de Belchite, ese magnífico pueblo que en aquel entonces era Belchite y con tanta vida. Y creo que si tengo que decantarme por algo, Iker y Javier y demás contertulios, tendría que decir que se trata de voces absolutamente dramáticas. Voces dramáticas, desde luego es lo que le está pareciendo a toda la audiencia a lo largo y ancho de España. Don Pedro Amorós, compañero, amigo, presidente del SEIP, buena investigación. Muchísimas gracias y ya sabes que aquí estaremos. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Un abrazo para ti y para todos, Javier. Adiós. Y cuando llega esta sintonía sabemos que está aquí. Ahora vamos a seguir, por supuesto, con nuestro compañero y amigo Carlos Bogdanich en Zaragoza y vamos a tener esa visita a Belchite. Vamos a ver qué se ve ahora mismo, vamos a escuchar, a sentir qué se ve, qué se siente en un lugar como Belchite. Katia, preguntas a los oyentes 7640. Bueno, preguntas y un montón de oyentes que se están acercando a ¿Sí? Belchite. Increíble. Es impresionante. Os prometo una cosa, que además sabéis que teníamos todo el equipo de interés. Queríamos estar todos allí, sinceramente, y hacerlo desde allí. Pero yo os prometo aquí delante del micro amarillo que estaremos todos juntos en Belchite haciendo ese programa. Qué miedo. Bueno, dice un oyente, mis padres tienen una pequeña casa en Belchite, no hemos vuelto por miedo, por las cosas que pasan allí dentro. Un estudiante nos dice, los aviones republicanos fueron Katiuskas SB y Moscas L-16. Mira, Katiuska, como tú. Como yo, exactamente. Bueno, un vecino de Azuara dice que se ha acercado en silencio, Floren se llama, hasta Belchite, que se le están poniendo escuchando el programa allí. Desde Belchite. Qué maravilla. Bueno, para ti. Paco de Alicante parece una voz de mujer, muy clara. ¿Y ahora quién hace la ronda de las 3? Otro oyente nos dice, mi padre es de Belchite, yo estuve con él hace 7 años y la grabación del coche es verdad, porque en las ruinas no puede pasar un coche. Otro oyente nos dice, me dicen que Hitler le regaló un coche a Franco. Cuando este lo recuperó, yo soy de la comarca, recuerdo haberlo visto de crío. Roberto. Impresionante, estoy con los cascos tapados, en la cama, hasta las cejas. Qué calor, por cierto. ¿Y qué pasó en Ochate? Bueno, nos preguntan por otros casos de pueblos. Claro, otros pueblos malditos parecidos a Belchite, ¿no? María y Jesús, somos de Belchite y estamos en el pueblo. Hay silencio. Yo creo que todas esas psicofonías que se viven en algún tiempo de dimensión desconocida que parece que todavía está viva. Javier de Almería dice, ¿cómo es posible que ese avión pueda estar sobrevolando o pasando de largo si supuestamente solo estarían los espíritus o las almas? Bueno, porque alguien lo tendría que conducir, ¿no? Es que tampoco se sabe que las psicofonías sean almas de muertos. Claro, ni bueno, espíritus. están ahí y no sabemos lo que es. He ido a pasear a Belchite, a veces buscando tranquilidad, pero a pesar de que no hay nadie, no puedes encontrarla. Sois geniales. Cristian de Zaragoza. José de Jaén dice, parece que con el coche escucho también una bomba y estoy con auriculares. Gracias. Otros oyentes también hacen referencia a metralleta detrás del coche. Como decía Carlos Bogdanich, de fondo había también sonidos de antiaéreos. Un oyente dice que su abuelo perdió allí una pierna y hasta él oye las psicofonías en Onteniente y pasa de ir por allí porque le da miedo. Muchos investigadores hacen preguntas en estos lugares y luego las recogen las respuestas en grabadora. ¿Se ha hecho en Belchite así? Sí, hemos escuchado ahora mismo, por ejemplo, a Pedro Amorós, Amorós, que se hacía pregunta previa. Sin embargo, Carlos Bogdanich, Radio Zaragoza, tú simplemente dejaste grabando, ¿no? Sí, no hubo preguntas. Exactamente. Nosotros hicimos, montamos todo el equipo, que para aquella época, como decíamos en la revista Más Allá, era un equipo muy bueno, porque era el propio equipo de la emisora para poder grabar. Las cintas también vírgenes y eran cintas de cromo y de ferro.
y no, nosotros no estábamos ni creando nada, pero hay una cosa que me gustaría, Iker, si me permites aclarar, varios puntos, porque se van sumando los datos y es interesante. Mira, recordar que nosotros conocemos muy bien la zona, todos los aragoneses la conocen y la gente que ha recorrido Belchite. Base aérea cercana no hay ninguna, es decir, base aérea cercana a lo que es Belchite. Es Zaragoza, la única es la base de Zaragoza. Exactamente. Y aunque hubiera base cercana, ese ruido como de hélices pasando ahí, desde luego no... Estamos hablando del año 86 y estamos hablando de un sonido de motor de pistón, recordemos, y que además han aclarado hasta más el tipo de modelo que era, ¿no? Un dato interesante, en un programa que hice yo también de Cuarta Dimensión, pero en televisión, en la televisión local aquí, tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje a una persona muy mayor que también vivió el momento de la guerra, y comentaba entre las frases que decía y demás, había una realmente tremenda, que decía que los momentos en que había el ataque o que aparecía el avión en cuestión, pues había momentos en que ellos caminaban sobre cadáveres, es decir, corriendo de una casa a otra para tratar de evitar las bombas y demás, y se veían desplazándose y pisando a otros cadáveres. Se llegaron incluso a utilizar cadáveres como barricadas. Exactamente. Esa puntualización es rigurosamente histórica. Lo que sí, Pedro Amorós, lo que nos ha ofrecido como psicofonías, como bien decía Javier, son totalmente distintas a las obtenidas en un principio por Cuarta Dimensión. A mí me da la impresión de que las psicofonías siguientes dan un mensaje más espiritual. Es decir, entran en una dimensión distinta, ¿no? Sin embargo, la nuestra, o la que eran los sonidos, ¿no? Exactamente, el típico sonido, o los sonidos, en definitiva, muy característicos. Y Iker, si luego tenemos tiempo, sí me gustaría, porque recordando, como decía al principio del programa, que me viene a la memoria un montón de cosas, sí me gustaría comentar una anécdota muy importante, cuando habéis comentado antes, al principio del programa también, el hecho de que no solamente el obtener una psicofonía, sino lo que uno siente o sucede en esos momentos en que está haciéndola. Y nos ocurrió a nosotros una situación muy particular al finalizar todo el trabajo de la psicofonía, que duró más de 5 horas, y al terminar y al empezar a recoger todo, ocurrió una cosa muy interesante. No sé si te parece que pues lo comentes. Si te parece, yo te pediría, Carlos, que precisamente lo dejáramos para el final. Me parece. ¿Te parece? Porque realmente es una cosa que no se ha comentado nunca, claro. Y lo estoy recordando en este momento, pues además, y fue muy fuerte. Y fíjate por qué, Carlos, porque vamos a entrar a una dimensión de sentimientos, cosas que han sentido las personas, y nos vamos a meter un poco con las voces en esa idea de qué ocurre también además en Belchite, aparte de las voces en sí. ¿Te parece? Muy bien. Escuchamos rápidamente a otro investigador antes de poner el tentáculo, como decimos, en Belchite. Carlos Gutiérrez Tutor, otro de los firmantes de trabajo, que ha estado allí muchas veces, nos habla de una iglesia muy concreta. La iglesia donde parece que todo se concentra o todo tiene lugar o las mejores voces se han obtenido. En todos los años, esa iglesia. Escuchad a Carlos Gutiérrez. Sí, es curioso. Muchas de las personas que van a Belchite con cualquier tipo de interés, no solamente hacer psicofonías, sino, por ejemplo, en este caso, fueron un grupo de personas que simplemente fueron a pasar una noche allí, al antiguo pueblo de Belchite. Y para ello acamparon, pusieron su tienda de campaña frente al sitio más misterioso, y esto no lo sabían ellos, y donde más fenómenos paranormales se han obtenido en Belchite, que es la iglesia de San Martín. Estaban acampados cuando todos los que estaban dentro de la tienda de campaña, en ese momento se encontraban todos dentro, no había nadie fuera, vieron como algo, una especie de dedo, una rama o algo que no sabían identificar, corría, rasgaba la tienda de campaña de arriba a abajo. De inmediato, varios de los que estaban dentro de la campaña salieron con linternas, porque ya había anochecido. Ellos estaban en el centro de una gran explanada y no vieron ni escucharon absolutamente nada. Si hubiera sido una persona, evidentemente la hubieran visto con las linternas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Viviendo el misterio intensamente, tan intensamente como para que tengamos a un oyente, a un amigo, delante de esa iglesia. Exactamente delante de la iglesia de San Martín. A las 2:39 de la madrugada, aquí en el estudio de la cadena SER, estamos a 6,9 grados centígrados. Imagino que allí, a mucha menor temperatura, allí está nuestro amigo Fernando Toa. Fernando, buenas madrugadas. Hola, ¿qué hay? Buenas madrugadas. Oye, ¿qué se ve? ¿Qué ves ahora mismo? Pues ahora estoy delante de la iglesia y hay bastante niebla, y si quieres puedo entrar a la iglesia. Por supuesto, compañero.
Y bueno, la iglesia pues es bastante impresionante, lo que pasa es que como yo he venido aquí muchas veces, pues tampoco me impresiona tanto, pero... Te estás acostumbrado porque eres de allí, ¿no? Porque soy de allí, sí, yo he venido muchas veces. Entonces, claro, es muy distinto que si vienes la primera vez. Me imagino. Fernando, ya que tenemos la increíble oportunidad de estar contigo en vivo, ¿podrías describirnos un poco qué se ve? ¿Está el techo de ruido? ¿Cómo es el ambiente? ¿La oscuridad es total? Cuéntanos un poco, como si tú ahora mismo te están escuchando todas las personas, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué se respira ahí en Belchite? Ahora estoy en el centro de la iglesia y no tiene techo y está, pues, la luna la tapa la niebla, o sea que está bastante oscuro todo. Pero se puede estar bastante bien y bastante tranquilo. Fernando, ¿en alguna ocasión tú has grabado allí psicofonías o...? No, nunca, ¿no? No me ha pasado nada, mira que he venido muchas veces andando por aquí. Menos mal, ¿no? Y nunca he sentido nada ni nada. Ni Pero nada. también puede ser porque soy de aquí. O sea, que estás inmunizado quizá porque eres de ahí. Pues puede ser porque yo he ido a otros sitios, por ejemplo, hace un año estuve durmiendo en Ochate y tampoco me pasó nada. Dinos una cosa, Fernando. Dinos una cosa, Fernando. ¿Estás solo en este momento o has visto a alguien más en el pueblo? No, ha visto a alguien que si va a venir, que grite a ver si nos van a pegar un susto todos aquí. Sí, no sea que os Sí, porque sorprendáis nos unos a estaban otros, escribiendo ¿no? más amigos que incluso se habían acercado al pueblo de Belchite, pero bueno, es grande, ¿no? Puede que no se Oye, vean. En la iglesia estoy solo, eso está claro. Una cosa. En la entrada. Ajá, Fernando, una cosa, porque estamos hablando para toda España y para todo el mundo a través de cadenaser.com y de ikerjiménez.com, la página amiga de este programa. Oye, una cosa, Fernando, Belchite, si uno se pone ahí delante de las calles, ¿qué ve? ¿Son las calles todavía con las balconadas? Algunas todavía están hasta con el interior, ¿no? Perfectamente. Hombre, como el día que quedaron. Ahora está todo muy de ruido. Ajá, de ruido. Porque como no lo han cuidado, pues claro, las lluvias y el viento y todo, pues lo va tirando. Lo que pasa es que ya lo han cerrado por el peligro de los desprendimientos de las casas que se caen, no le vaya a pillar a alguien. O sea, que tú te has colado esta noche. Sí, digamos que sí, un poquillo. Pues delante de la iglesia de San Martín, donde tantas cosas parece que han pasado, donde tanto dolor hay. Donde se concentran además la mayoría de los fenómenos, como nos decían los Ahí investigadores. está nuestro amigo Fernando Toa. Fernando, seguimos en contacto contigo y por supuesto si sigues por ahí te damos un toque, no sea que esta noche precisamente, todo podría pasar, sea la primera en la que tú sientas algo especial. Un abrazo muy fuerte, amigo, y gracias por poner el micro de la SER en Belchite. Venga, hasta luego. Es lo que faltaba, tener a alguien la radio en vivo, la radio en colores, como dicen algunos compañeros nuestros, pues estando allí para palpar exactamente el momento. Empezábamos con una voz característica a mí de las que más me impresiona. Como decía Carlos Bogdanich, esas voces que llenan como unos... Sí, parecen que se dirigen más al investigador, ¿no? Pero caramba, esa voz que dice rendíos, yo creo que es una de las más fuertes, ¿no, Javier? Sí, es una de las más fuertes de las que presentamos en el CD, de las más impactantes, pero además yo no sé si Pedro la grabó con estas características, pero sí que hay otras que se nota que se ha grabado con estas características. Las psicofonías parecen aprovechar a veces variaciones en el sonido de fondo para modularlas y convertirlas en voces. Esto le pasó, por ejemplo, al propio pionero de las investigaciones psicofónicas, Friedrich Jürgenson. Este hombre comenzó a experimentar en el año 59 y entre las muchas cosas que contó en lo que dejó escrito y lo que dejó comentado, hay una cosa que a mí me llamó la atención. Él cuenta cómo en una ocasión entra en un lugar para grabar una psicofonía y escucha, mientras está grabando la psicofonía, mientras la grabadora está avanzando, escucha 6 ladridos de perro. Cuando vuelve a enchufar la grabadora, para escuchar lo que ha grabado, solamente hay 2 ladridos de perro. Los otros 4 se habían convertido en voces. Bueno, pues con estas cosas yo sí que me pongo en el lado del oyente y comprendo que a veces sea hasta difícil seguir este programa porque desde luego el tema es tremendamente sugerente y nos llega. Me imaginaba el atormentado Friedrich Jürgenson con sorpresas como esas, ¿no? El pionero, dicen, que descubrió las psicofonías. Vamos a volver a escuchar esa voz. Todos los amigos están opinando, diciendo, siguen hablando de las voces, ¿no, Carmen? Sí, y además sobre la última, hay muchos que, como yo entendía, aparte de no hay más de una vida, también no hay más claridad. Hay muchos oyentes que han entendido también eso, como Carlos de Alcorcón o Carmen, que también nos lo decía. Y bueno, la gente opinando también sobre, puede ser que en Belchite se haya quedado una impregnación temporal de las batallas y eso es lo que capten las grabadoras, nos pregunta Jovi de Málaga. Eso es lo que estamos, digamos, sondeando, ¿no? Y lo que parece que es una hipótesis, claro. Claro, todos los indicios conducen a ello. Es impresionante que precisamente una psicofonía diga que no hay más que una vida y entonces, si esa voz parece un robot, nos dicen Amparo y Raúl.
Qué interesante eso de parece un robot. A mí también me lo había parecido en un momento. Esta no parece un robot, parece una voz que mucha gente ha identificado con Franco, y nos pasó, ¿verdad?, cuando lo estábamos escuchando, un deje muy especial que dice, además, fijaos qué contenido, hemos empezado con ella, rendíos. Como estamos ya totalmente metidos en materia, como casi nuestro compañero Fernando y todos los investigadores nos han puesto perfectamente el gráfico de lo que es Belchite, cómo se debe estar ahí ahora mismo, seguro que la notamos, seguro que la percibimos de una forma distinta. Rendíos. Es que yo no sé lo que puede pensar la gente, que veo que llegan en trompa al 7640, pero es que a mí sí me parece la voz de tiene ese deje, ¿no? Esa cadencia cansina, ¿verdad? Sí. Sí. Había un amigo que nos decía que Franco no podía ser porque Franco siempre hablaba dando órdenes y que esto parece suplicando. Bueno, quién sabe. Lo cierto es que hay otro compañero, Carmen, lo hemos dicho antes. David Marín, Gadea, que nos mandaba pues un mini disc con unas psicofonías que él grabó en el año 2002 allí en Belchite. Y son inquietantes, y vamos a pedir a nuestro compañero Javier y a Carlos Bogdanich que nos digan su opinión. Ellos que han estado tanto por esas tierras de Belchite, desde luego enigmáticas donde las haya. La primera, con método digital, también como muy cantarina. Es muy curioso este deje como de cantando, más que hablando, como cantando. Toda España, de nuevo, todos los oyentes pegados. Vámonos de aquí. También menudo contenido, ¿eh? Vámonos de aquí. Vamos con ella, Juanma. Está repetida 3 veces. Hay que decir que parece que dice algo antes. Sí, que no hemos logrado descifrar en ningún Y luego momento. la frase es vámonos de aquí, pero con este tono. Vámonos de aquí, parece la vámonos película de aquí. de Poltergeist, ya están aquí. Vamos a escuchar de nuevo. Es Vámonos de la aquí. misma. Vamos a escuchar con ese cántico. Don Carlos Bogdanich, Radio Zaragoza, ¿a ti qué opinas? Una también distinta de todas, ¿no? Sí, me da la impresión, además, ¿sabes qué? Me da la sensación de que la voz no es de un español. No es de un español. ¿Y qué sentido puede tener eso, por ejemplo? Pues no lo sé. Fíjate, antes nos hablaba también un oyente de que le parecían voces algunas sudamericanas. Sí, en esta en concreto me da la sensación de que no es, la voz no suena a una persona con el típico acento español, ¿no? Me da una sensación que hablan español, sí, pero que realmente es de otro origen. Es curioso esa cadencia que es clarísima aquí, este que cántico, se producen ¿no? muchas otras psicofonías, esa especie de voz cantarina que da un mensaje así, se produce, quizás sea una manera de ahorrar energía. Muchas veces se habla mucho de que las psicofonías tienen que aprovechar al máximo la energía, y una cadencia cantarina hace que el esfuerzo a la hora de modularla sea menor. Ese vámonos de aquí es más fácil de pronunciar que vámonos de aquí. Pues os hablaba a todos de un cántico, y preparad muy bien los oídos. Volveremos a hacer ronda de opiniones, y luego por supuesto con los oyentes, porque esta nos ha dejado francamente impactados. Es una especie de cántico que repetiremos las veces que haga falta, y nos ha dado la impresión, y creo que lo decía Katia Rocha, no sé si me equivoco. Katia, tú has sido la primera, ¿no? La que has... Y luego nos ha dejado un poco sorprendidos. Sí. Hay que decir que mucha de esta información, hoy nosotros tomamos contacto con ella, que parecía un cántico de estos de militares. ¿Te imaginas tú a varios militares como lanzando un cántico? Por supuesto, es muy breve, pero parecen varias voces que se van solapando como si estuvieran en una especie de pequeña coral, ¿no? Y claro, en esa batalla pues tuvo que haber escenas como esa. No hay contenido, no hay voz, es una especie de cántico, y ahí os lo ponemos. Iker, yo sé que hay mucha gente grabando esta noche el programa, que muchos tendrán estas psicofonías grabadas ahora mismo en su cinta magnetofónica. Como somos muchos y muchos oídos, estaría bien que si alguno logra descifrar, por ejemplo, lo que dice esta voz, pues que nos lo comunique. Bueno, mira, ahora mismo en lo que es la nave del misterio, que encima está a oscuras y está un montón de gente, está también Juan Lanaz, que es otro de los técnicos de la SER, y él dice, Juan, que es inglés o alemán.
Sí, aquí Dios también mío, nos qué decía. oído tenéis, de Chemi verdad. de Móstoles nos dice, ¿no podría ser acento alemán y la palabra que no se entiende alemana? Bueno, pues A mí me da rápidamente. esa impresión, Iker, también. ¿También, Carlos? Sí. Por eso te decía que me sonaba a una persona que no de origen español y que hablaba en español, pero no, vamos, y lo de alemán me suena más. Sí, desde luego el tono que hay en esa voz grabada por nuestro buen amigo David Maringadea, que ahora vive en Alicante y que estuvo allí en Belchite, es impactante porque pocas veces, ¿verdad, Javier?, habíamos visto una solapación, se puede decir así, de voces, y es un cántico como muy rudo, ¿no? Es un coro, parece un grupo de voces. ¿Lo volvemos a escuchar todos? Por favor. Venga, vamos allá, Juanma. Están en Juanma Fraschetti y Juan Aranaz escuchando atentamente, rodeados de me parece pantallas. uno de esos cánticos Oye, de sí, cuando de van verdad, en fila compañeros, haciendo la descubrís marcha, algo. como cuando se ven Sí. las películas que van haciendo una Sí. marcha y van cantando una canción, que alguien dice algo al principio y el resto, el pelotón, continúa con esa cancioncilla. Lo Me increíble parece algo sería así. poder saber un poco el inicio o si se corresponde con algún tipo. Hemos estado antes revisando cánticos típicos de la Guerra Civil, pero no eran exactamente quizás de este tipo. Ahí está el fenómeno, el cántico. Ahí lo dejamos y cada uno opine. Imagino que la gente, ahora mismo vendrá luego Katia Rocha, pues tendrá su idea particular. Como Carlos nos contaba ahora que pasaron cosas, sensaciones en esas noches, no solo son psicofonías, sino lo que la gente sintió allí, vamos a escuchar, por ejemplo, dos opiniones muy breves y hasta en un punto contradictorias. Siempre pasa lo mismo, ¿no, Javier? Así es. Gente que habla de una tranquilidad profunda, como decía nuestro compañero Fernando Toa, que estaba allí, nuestro amigo oyente, que se ha ido a Belchite, tenemos una audiencia valiente, y sin embargo hay gente que habla de una paz muy especial, de un lugar que reconforta, que no da miedo, y esas ruinas, esas casas, esas sillas que se dejaron tal y como estaban tienen que impactar. Y otra gente, otros investigadores también aragoneses, hablan de un auténtico pánico, pavor a estar allí. Si te parece, Juanma, lo que hacemos es escuchar primero a Carlos Gutiérrez y después a Ángel Briongos seguidos, para ver el contraste, uno y otro. Uno habla de tranquilidad y otro de miedo. Yo dudo mucho de que fuera en San Martín donde más muertos hubo. De hecho, no fue así. Pero por la circunstancia que sea, y tampoco es la única iglesia aquí en el pueblo. En el pueblo antiguo, lo de Belchite, tenemos dos iglesias, un monasterio y un seminario. Y sin embargo, es una de las iglesias de San Martín donde más fenómenos extraños han ocurrido, pero de todo tipo, e incluso personas con cierta sensibilidad también al entrar en el interior de lo que queda de la iglesia de San Martín, pues se sienten diferentes. Pero no en San Martín yo siempre digo, bueno, Belchite en general, que no es un pueblo maldito, sino que es un pueblo, pues, es un pueblo mágico, porque no se tiene sensaciones de intranquilidad ni de inquietud, sino todo lo contrario. En Belchite hay una sensación, pese a lo que ocurrió durante el trágico episodio de la Guerra Civil, pues es un lugar que denota bastante tranquilidad. Pues un paseo por ese lugar es tenebroso, es sentir miedo, estoy diciendo miedo. Mira que un investigador que diga miedo, con las cosas a las que en muchas ocasiones nos enfrentamos, ¿no? Pues la verdad es que sí, es que es un sitio en el que sientes mucho respeto. Oscuridad, la oscuridad te invade por todos los lados. Y desde luego estamos hablando de que ante lo desconocido, estás buscando algo desconocido y lógicamente ante la oscuridad reinante, allí no tienes ninguna escapatoria, no sabes qué te puede ocurrir, no sabes que esas voces están ahí, que te nombran. Imagínate que te pones a grabar y constantemente, pues en una noche te puede salir 5 veces, 6, 7, las que quieran ellos, y dicen Iker, o el nombre de las personas que estáis allí reunidos, y se va diciendo una persona, otra, o sea, es algo que es miedo. Diversidad de opiniones, ¿no? Como en los toros, Javier. Pues sí, yo creo que la opinión también que nos afecta en esta noche más es la de Carlos, sí, ¿no? Que nos cuente esa sensación que él tuvo, ¿no? Que nunca ha contado. Sí, es verdad, una sensación además que la viví junto con los miembros del grupo, que fue la siguiente. El técnico de sonido en aquel entonces de Radio Heraldo, hoy técnico de sonido de la cadena SER, Ricardo Martínez, Richie para nosotros, es un gran amigo mío y que compartimos con él muchísimas experiencias en el mundo de las psicofonías y en el de fenómenos parapsicológicos.
Pues terminada la cuestión, que fue sobre las 4:30, 5 de la madrugada, algo así, empezamos a recoger todos los elementos de grabación y demás, y aún no sabemos por qué, aún no lo sabemos por qué, pero siendo de madrugada, muy oscuro, mucho frío hacía también, mucha niebla había, no sé por qué nos empezamos a dirigir los dos como dos autómatas hacia la torre del reloj, que se ha nombrado mucho la torre del reloj. ¿Sí? La torre del reloj, pues a esa hora de la madrugada, pues en la oscuridad en que nos encontrábamos, pues nos dirigimos de forma automática los dos hacia ahí. Y los dos comenzamos a subir por dentro la torre del reloj hasta la parte más alta. Llegamos arriba, no sabemos por qué. Volvimos a bajar y quiero puntualizar una cuestión. La torre del reloj está en una situación de ruina total. Y nos metimos que, yo qué sé, parecíamos gatos a través de las ruinas y de los peldaños destrozados y las maderas que estaban rotas y demás. Y cuando volvimos a bajar y volvimos al coche para irnos y demás, nos preguntamos justamente eso, ¿por qué subimos ahí? Empezó en ese momento a despejarse el día, a salir el sol. Volvimos a la torre del reloj y nos preguntamos los dos la locura que habíamos hecho. Ahí era imposible el hecho de que si uno veía con luz eso, se atreviese a subir esa torre del reloj en la manera que lo hicimos, vuelvo a insistir, de forma autónoma, de forma automática, de forma, no lo sé, es decir, fue una especie, a lo mejor la carga emocional de toda la noche de estar ahí, no lo hemos podido analizar todavía, pero fue automático que los dos nos subimos hasta la torre del reloj. Y desde luego, como os decía antes, lo quiero comentar esto en este momento porque no lo habíamos vuelto a hablar a lo largo de los años, pero fue una experiencia muy extraña, es decir, algo que nos llamó a que subiésemos a esa torre, que eran varios pisos, totalmente destrozado, y que, insisto, si eso lo veíamos como lo hicimos luego con luz de día, nadie se hubiese atrevido a subirla. Y sin embargo subimos ahí que podíamos habernos quedado tranquilamente atrapados dentro de... Os jugasteis la vida. Sí, claro. No, realmente. Y fue una cosa que fue una experiencia realmente, no sé, que no sabemos el por qué. De repente nos sentimos la atracción de subir ahí, de entrar ahí. No sé tampoco por qué, ¿no? Pero fue una sensación extrañísima y... Quiero pensar a lo mejor que era la carga emocional que llevábamos toda la noche porque fueron muchas horas de grabación. Pues gracias, Carlos, por esa confesión, porque creemos que es la muestra de estar ahí, ¿no? Y de los misterios que hay ahí. Exactamente. Vamos rápidamente, si te parece, Katia, porque tenemos esos 5 ganadores de la revista Más Allá. 5 ganadores, por ejemplo, Chemi de Móstoles. ¿No podría ser acento alemán y la palabra que no se entiende alemana? Bueno, era el que decía antes Carmen. Para él, una revista de Más Allá con el CD dedicado por Javier. Exactamente. También está dedicando ya Javier, con el boli. Torrecilla, vivo en Teruel, al lado de Belchite, y ahora seguro que voy a verlo, sois geniales, ¿eh? Bueno, un buen momento para descubrir este lugar, ¿no? Bueno, Milenio, soy de Ceuta y Belchite me pilla muy lejos para ir ahora. Si no gano el CD y la revista, decidme cómo conseguirla, por favor. Bueno, está en los kioscos, ¿no? Está en todos los kioscos, sí. Milenio, soy Carolina en Cantabria, me vais a matar. Estoy en la cama tapada hasta los ojos y mi marido cada vez que da un ronquido me levanta en el aire del susto. Ella se lleva otra revista. Y hola, vivo en Quinto, a 30 kilómetros de Belchite, me tengo que levantar a las 5 y no puedo dormir. Pues otra revista para ella. Fíjate, Iker, la marcha, nos dicen Antonio de Almería, esto es una marcha militar muy conocida alemana. Pero es que hay otro amigo que dice, Javier de Almería, hablan alemán y si el idioma no me falla, dicen alemán. Dicen una marcha de carga y dice replegaos y se repite la orden entre ellos. Bueno, pues estoy seguro que esto va a dar mucho que hablar, que esta semana podéis seguir, por supuesto, participando, 7640, el domingo muchas más cosas, de 3 a 4, y don Carlos Bogdanich, que ha sido un placer rescatar, casi como si fuera arqueología del misterio, esta historia apasionante, y estoy seguro que ahora te van a llegar también un montón de historias, de casos, y que aquí tienes un sitio. Un abrazo muy fuerte para ti y para Ernesto del Río en Radio Zaragoza. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Javier, lo dicho. Pues que habrá que ir a Belchite y habrá que experimentar y poner nuestros micrófonos allá a ver qué es lo que captamos, quién sabe. Y sobre todo seguir investigando, porque según Dani de Zaragoza, frente a la iglesia, en lo que cree que era un molino de aceite, en ese pozo había 800 cadáveres. Delante de la iglesia donde estaba nuestro amigo Fernando Toa. Yo os prometo que vamos a hacer un programa en Belchite. Claro, allí en Belchite, de noche, con Carlos Bogdanich, con Pedro Amorós, con Javier Sierra, con todo este equipo, con Juanma Frasquet, con Katia Rocha, con Carlos Barroso. Imaginaos la expedición. Y a mí me dejas en tierra. Un abrazo.